El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, lo primero que suele venir a mi mente cuando escucho, cuando leo las bienaventuranzas, es justamente la total oposición de este pasaje con lo que opina el mundo, con lo que cree el mundo. Entra en colisión, de tal modo que, claro, el mundo se escandaliza por esto o se ríe directamente, porque no comprende, y mientras que el mundo no se convierta, seguirá sin comprender. Y esto no debe llamar la atención porque el Señor lo sufrió. Tanto es así que fue condenado precisamente fue condenado, injustamente, pero precisamente fue condenado por lo que enseñó, por lo que dijo. Entonces, claro, cuando en cambio la persona se deja convertir por Dios, todo cambia, se vuelve luminoso, se vuelve comprensible. Ahora bien, y eso no se puede sin el Espíritu, porque es el Espíritu el que da esa luz. Ahora bien, una de las bienaventuranzas, la primera justamente, es el pobre de espíritu. ¿Y qué es el pobre de espíritu? Bueno, en general se entiende que son aquellos que sufren alguna minusvalía de tipo mental, digamos. Y bueno, sí, pero no solamente ellos. No solamente ellos. Puede ser una gran luminaria, pero que sea un pobre de espíritu. En definitiva, el pobre de espíritu es aquel que se sabe dependiente de Dios, que confía en Dios, pero no en sí mismo, desconfía de Él, que sabe que sin Dios no se puede salvar, es imposible, que Él no logrará nunca salvarse. Es decir, sabe cuál es su verdadera condición y no duda que Dios lo creó, que Dios está presente en su vida. Es un humilde de verdad, no en apariencia. Por lo contrario, el arrogante, el soberbio, es lo opuesto. Y ese no puede llegar no alcanzará nunca el reino de los cielos a menos que cambie. Porque el reino de los cielos es para los pobres de espíritu, no para los arrogantes. Así que ese pobre de espíritu, por ejemplo, nunca va a ser presuntuoso, no presume. Sabe que por más que sea una persona grande, que sea grande, digamos, para los ojos del mundo, una lumbrera, como decía, pero no presume. ¿Por qué? Por lo mismo que decía antes, porque sabe que no puede alcanzar por sí mismo la salvación. Confía plenamente en Dios. Esta es la clave. Y sabe que Él es nada ante el misterio de Dios, que es infinito. Puede ser una persona de ciencia, por ejemplo, pero que sabe la limitación de la ciencia humana. Eso se ha dado, aunque no sea frecuente.
que haya pobres de espíritu científicos. Jesús, anunciando quiénes son los bienaventurados, está proclamando al mismo tiempo, de forma indirecta se diría, la justicia de Dios. Porque los que hoy son pobres de espíritu, los que son mansos, los que hoy están afligidos por los males, porque sufren los poderes de este mundo, los que padecen, los que son avasallados, los que anhelan la justicia y no la encuentran en esta tierra, los que manifiestan en sus obras misericordia, la gente que es gente de paz, que obran la paz, que buscan la paz, los verdaderamente pacíficos, los que son perseguidos porque defienden la verdad, porque buscan la verdad, porque siguen a Cristo, porque son fieles a Cristo. Todos ellos van a recibir su recompensa, eso es lo que nos dice el Señor. Es decir, hay una hora de la situación de cada uno y hay un futuro, pero un futuro que es la eternidad. Y en el medio está la justicia de Dios. Nos olvidamos muchas veces que en este mundo pasamos y que en el momento de la muerte vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios. Y ahí esa justicia inapelable. Y lo mejor que nos puede ocurrir es haber sido, entre otras cosas, misericordiosos, humildes, pobres en el espíritu, misericordiosos, para obtener misericordia. La Virgen, la Santísima Virgen también, ella proclamó las bienaventuranzas, el Magnificat, cuando alaba a Dios. Y alaba porque ha reconocido la humildad y la humillación de su sierva. Y lo alaba porque Dios enaltece a los humildes, mientras dispersa a los soberbios. Colma de bienes a los hambrientos y a los ricos los despide vacíos. Es como un contrapunto, cosa que no está en San Mateo. Están las bienaventuranzas nada más, pero en San Lucas sí hay un contrapunto. Primero los bienaventurados y después ay de aquellos, ay de aquellos ricos, ay de aquellos soberbios, etc. Lo mismo pasa, en el Magnificat. La Virgen le había dicho, recordemos a Bernadette Soubirous, ¿no? Te prometo hacerte feliz en el cielo. Es decir, la promesa no era para esta tierra, sino para una eternidad. Y de eso está gozando la magnífica Santa Bernadette. El Salmo es el Salmo 145, en el cual dice que el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, libera a los cautivos, así como también da el sustento a los más débiles y cuida a los peregrinos. Y la antífona es justamente la primera bienaventuranza de dichosos los pobres en el espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. La primera lectura es la del profeta Sofonías. Todos están en la misma línea, porque Sofonías exhorta a los humildes a buscar al Señor. Los humildes, los pobres, son los que confían en Dios. Los pobres, de nuevo, hay que recalcar que estos pobres, no como lo quieren hacer entender ciertas ideologías que no es teología, que son categorías sociológicas o categorías políticas o económicas, no. Es el pobre que es la disposición ante Dios, aquellos que saben arrodillarse ante la divina majestad y todo lo esperan del Señor. Ahora, entonces, ¿qué nos está diciendo en la palabra del Señor este día de hoy? Que Dios todo lo ve, que Dios todo lo sabe y que a su justicia nada le escapa, nada. ¿No? Esa justicia que no la vemos a veces en la tierra y por eso algunos se escandalizan, pero Dios es justo. De eso no nos debe caber ninguna duda. Y nos dice también que bienaventurados somos nosotros cuando comprendemos todo esto, cuando nos abandonamos en Él, cuando trabajamos en nosotros para ser pobres en el espíritu, para ser humildes verdaderamente, para ser mansos de corazón, para ser gente de paz y para ser fieles seguidores de Cristo. Ahí está la clave.
Es decir, lo importante, y eso también nos dice esta escritura, está más allá de las apariencias. La realidad profunda a veces es contraria incluso a esas apariencias. Entonces no debemos dejar engañarnos, debemos tener la luz del Espíritu en nosotros para poder entender lo que Dios nos está diciendo y pidiendo y dónde está la verdad y no escandalizarnos. Y también para poder vivir anticipadamente estas bienaventuranzas celestiales. Y esto lo hacemos cuando nos acercamos a Él, cuando nos encontramos. El gran acontecimiento de una vida es el encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo tenemos de una forma única cuando acudimos a Él, que Él nos llama realmente a adorarlo. Ahí ese encuentro es donde yo me doy cuenta del amor de Él, de que ese amor es eterno, de que vino a salvarme, que se ha hecho así pequeño y humilde, es por amor a mí, y que adorando encuentro esa dicha, esa plenitud. Y Él me eleva, me alza desde mi pequeñez para hacerme grande en el reino de los cielos. Dichoso soy cuando, agobiado, con miedo, según lo prometió, yendo a Él, recibo consuelo, recibo alivio, recibo fortaleza, recibo respuestas a mis problemas, a mis inquietudes, a mis angustias, a mis preguntas. Dichoso soy cuando lo adoro, porque, como digo, recibo esa paz, la paz inmensa que me da el Señor, el resucitado. Y dichoso cuando respondo a su llamado, cuando lo busco, oculto en una hostia, y lo encuentro. Dichoso porque encuentro la palabra donde Él me habla, y lo encuentro en mi silencio adorante. Y esa palabra me sana, esa palabra me protege, esa palabra me acompaña, esa palabra me guía, esa palabra me instruye. Porque la adoración y la palabra de Dios van juntas, es Él. Es Él. Este Dios tan cercano que tanto me ama, que me envuelve en su paz, en su amor. Dichosos somos nosotros en cada momento de adoración. Cuando el Señor nos llama y nos llama a adorarlo, nos está invitando a la dicha, a la bienaventuranza, a la paz, a la alegría del corazón, al amor, al don de Dios. El don de Dios para este tiempo. Y en eso, fundamentalmente, la adoración perpetua es un don de Dios para este tiempo. Me llama a la protección y a las gracias que me tiene reservadas. Alabado sea Jesucristo.